Esta noche vamos a hablarle de un tema muy apropiado dentro de nuestra línea de trabajo, que es la innovación y su relación con los emprendimientos. Es una clase informativa. Más adelante, cuando avancemos, se profundiza sobre esos temas. Nada es permanente y nada es imposible, dice la gente. Yo creo que eso también es cierto. ¿Qué es la innovación? La innovación la podemos entender como un proceso social, que es la capacidad de la gente, las personas en forma individual o en grupo, de estructurar una idea y traducirla en un producto o servicio que tiene alto impacto en el mercado cuando se introduce. La innovación también es el arte de crear algo nuevo, novedoso y original. Tengan en cuenta, señores, también que innovación, así como parece tan agradable, tan sencillo, es una tarea muy difícil y a veces muy peligrosa, puesto que la persona puede, y he visto, y ustedes seguro también han visto, que con el efecto de innovar y ponerle alegría a un producto, un servicio, a veces se han quebrado. Yo puedo darles unas pautas de cómo llegar a evitar ese proceso. El impulso de la creatividad genera nuevas y fascinantes ideas. O sea que todo el proceso de la innovación empieza con una reflexión, con una idea. Y esa idea entra a un proceso de elaboración y su fin último es llegar al mercado, comercializar y satisfacer a clientes. Las preguntas que se deben hacer: ¿cuántas buenas ideas se quedaron en el tintero o en la mente de alguien? ¿Cuántas invenciones nunca llegaron al mercado? ¿Y cuántas buenas ideas se plasmaron en productos que fracasaron en el momento de llegar al mercado o estando en el mercado? El sector más lleno de fracasos de innovación es el sector de los alimentos. Es decir, este sector es característico no por efectos de alimentos básicos tradicionales, tipo maíz, tipo las arepas, cuestiones así, sino estas empresas tipo, eh, ¿cómo se llamaría? La empresa esta colombina, Nestlé, todas estas multinacionales que tienen departamentos de desarrollo de productos e innovación. Se puede decir que se han armado museos de los fracasos de los productos que han lanzado. Da Vinci decía que la mayoría de las ideas que él ha tenido no fueron de él, sino que fueron tomadas de alguien, ¿sí? Y que él tampoco tuvo el tiempo de probarlas, y fueron muchas las que él plasmó a través de sus dibujos. Las teorías de los alienígenas ancestrales dicen que Leonardo da Vinci viajó al futuro en una nave y allá vio los desarrollos y esos fueron los que trajo y firmó. La creatividad también tenemos que mirarla como el proceso. Y es la capacidad, la creatividad, la primera eslabón es la capacidad de generar nuevas ideas y nuevas relaciones. Y la innovación es el proceso, es la implementación de estas ideas en el mercado. No es innovación si no se venden. El ciclo se completa cuando el cliente va al mercado, paga por esa creación y vuelve y le han agregado y vuelve y repite la compra. Así de sencillo. Hay una frase de Bernard Shaw, que filósofo, dice que si tú tienes una manzana y yo tengo una manzana, intercambiamos las manzanas,
entonces tanto tú como yo seguiremos teniendo una manzana. Pero si tú tienes una idea y yo tengo una idea y las intercambiamos, entonces ambos vamos a tener dos ideas. Esto es pura paja, no le van a creer a Bernard Shaw. Cuando tengan una idea, guárdenla, no la compartan, ténganla en secreto, analícenla. No andan por la calle diciendo tengo esta idea, alguien la va a coger y la va a poner en marcha. Entonces ese cuento de que yo tengo dos ideas, eso es pura paja. ¿Cuáles son los dos favores? ¿Me escuchan bien? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno. Ahora, el proceso de la invención, pasamos a la innovación. Es el caso tengo el ejemplo acá de la bombilla eléctrica de Thomas Alva Edison, que la inventó, y se dice que fue la primera. Tal vez sea cierto, pero la historia ha demostrado que allá en Europa también estaban otros científicos trabajando sobre el mismo tema. Esto nos lleva a una reflexión y un ejemplo que quiero darles. Es decir, lo que usted está haciendo en este momento, alguien también lo está haciendo en otra parte del mundo. Entonces, ¿quién gana? El que llegue primero al mercado. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, la innovación, las ideas parten el proceso parte de una necesidad. Si esa creatividad, si esa generación de esa idea, ¿sí? Se forma en un producto, pero o servicio y satisface una necesidad, ahí ya hay un buen avance de que se va a lograr algo positivo en el mercado. La gente no innova por innovar, a no ser que sea una innovación de tipo social que tiene otro beneficio. Estos son los inventos de Da Vinci. Como ustedes pueden ver, el tanque de guerra, el helicóptero, el avión, el paracaídas, etcétera, etcétera. Y los teóricos ancestrales han dicho lo que les dije, que él viajó al futuro, devolvieron del futuro y sobre eso plasmó lo que vio. Hay un proyecto que fue muy famoso en el año 87, señores, que se llama el proyecto Iridium. Iridium fue una serie de satélites de comunicación diseñados por Motorola, la famosa Motorola, una de las más innovadoras, diseñadoras, inventores del teléfono celular. Estos señores de Motorola, el presidente de Motorola está en vacaciones en el Caribe con su señora esposa y la señora esposa se quejaba de que no podía llamar a los amigos en Estados Unidos. Entonces, de ahí vino la idea de crear cubrir parte al menos del hemisferio occidental con satélites para iniciar un sistema de llamadas inalámbricas. Se pusieron 66 satélites en 1987 que se convirtieron en basura espacial más adelante y que salía supremamente costoso usar los servicios de esta telefonía satelital. Pero el cuento no termina, el cuento no termina ahí. El cuento es que Motorola a la larga fue exitoso. Fue una innovación que generó expectativas y creó nuevos emprendimientos. Pero al mismo tiempo dijeron, ¿qué hacemos con esto? Que la hemos invertido tanto. ¿Quién será el cliente para usar este sistema satelital, ¿sí? Telefónico? Naturalmente, lo hemos visto, la guerrilla, por un lado, las empresas petroleras, las empresas mineras, perdón, los que están esfoliando la selva, etcétera, etcétera, comunicaciones muy remotas, muy lejanas, de sitios muy apartados, empezaron a usar este sistema. Bueno, y ahí va el desarrollo. El caso de Ceros. Ceros esa es una historia muy interesante. Ceros viene del griego que significa copia. La persona que la inventó, más adelante podemos hablar de eso. La compañía Ceros creó un centro de investigación propio que lo llamó Ceros Park. Esto fue en California, en la parte de lo que es
Silicon Valley. Estos señores de Xerox fueron los que inventaron la computadora, también inventaron el mouse y miles de cuestiones. Allá estuvo dos amigos, Steven Jobs y por otro lado Bill Gates. Y ahí viene una cuestión de un robo, digámoslo así, tecnológico entre estas dos personas con el centro de investigación. Este centro nunca sacó esas innovaciones al mercado. Es decir, Xerox tuvo la visión creadora, pero no la visión innovadora. El haber no sacado, hay un libro que se llama, y ahí aparece lo que se llama la Open Innovation, la innovación abierta, es un libro extraordinario, eso se practica. Aquí empezamos a practicarla en Colombia. El ICP fue los primeros en abrir la innovación. Entonces lanzaba un tema e invitaba a personas de afuera a que participaran también dentro de esa co-creación. Eso es innovación abierta, de tal manera que la cuestión no se quede. En el libro ese, Open Innovation o Innovación Abierta, se analiza muy bien el caso de Xerox y se empieza con ese caso. En la invención o la innovación hay una serie de preguntas que deben cumplir tres requisitos de preguntas. Una es, ¿el producto o servicio le resuelve algún problema a un cliente o le hace la vida más cómoda? Pregúntese en eso. ¿Lo hace este producto o servicio es mejor que el de la competencia? Ahí hay una batería de esas dos preguntas que son muy significativas a la hora de ponerse uno a innovar. B, ¿es atractivo el precio? ¿Puede llegar a generar demanda? ¿Lo compraría el cliente a ese precio? Eso es lo que decía Henry Ford. ¿Se puede vender? Y C, ¿es sólida la estructura de costos? ¿Puede la empresa ganar dinero a partir de su su entrada al mercado? Ahí están una serie de preguntas muy sencillas que debemos empezar a hacer y que nunca uno muchas veces las hace cuando va a empezar una innovación. La innovación es evolutiva, señores. Es decir, va evolucionando con el ser humano, con la sociedad. Una innovación funciona cuando resuelve problemas concretos y lo hace mejor que la opción anterior. Tome el caso usted de las vacunas, cómo se empezó y había una necesidad inmensa que estaba de por medio de la vida de las personas. Hay empresas que terminan ofreciendo productos en los cuales le hacen unas pequeñas modificaciones. Le cambian el color, le cambian tal cuestión, los celulares que vendían y muchos aparatos. Y el cliente no las percibe en una forma significativa como una innovación. Eso es lo que se llama una táctica de mejoramiento continuo que es válida dentro de la innovación y que vamos también a analizar. Si usted no declara obsoletos sus propios productos, alguien lo va a declarar obsoletos y los va a sacar del mercado. Veamos la parte evolutiva. Tomemos, por ejemplo, la audición de los discos, la música. Conocimos todos el disco de 45 revoluciones por minuto. Excelente. Y eso fue el famoso, aquí lo llamamos pick-up, le decíamos. Pick-up es la expresión en inglés de seleccionar. Después de las 45 se pasó al de 78 revoluciones. Después de eso se pasó a 33, un tercio de revoluciones por minuto, o los famosos long plays. Después de eso se pasó a el casete. Después de eso se pasó al CD. Hoy estamos ya con la USB, donde en cabecera le venden a uno música en un USB, lo que quiera, ranchera, bolero, instrumental, clásica, etcétera, etcétera. Entonces,
Pero sin embargo ha habido una vuelta, pero ya es caso de melómanos, personas muy dadas al gusto de escuchar música bajo equipos de sonido que volvieron a salir con usan esta tecnología de los discos de acetato. Si usted toma los tubos al vacío, que también los conocimos personalmente, nosotros teníamos una clase que se llamaba de Electrónica 1, Electrónica 2, Vicente Niño era el profesor en el Colegio Santander, donde, muy bueno, nos enseñaba a armar un radio y lo hacíamos en una caja de galletas, abriéndole los huecos para instalar los conectores de los tubos al vacío. Imagínese usted, y los televisores eran con tubos al vacío, los radios CENI, todo eso era con tubos al vacío hasta que aparece el famoso transistor con los americanos. Claro que escuché una teoría de los ancestros de los alienígenas, que el accidente en Roswell en 1954, algo así por el estilo, yo estuve ahí muy cerca y me pasó un caso muy interesante. En todo caso, de que esa nave que se estrelló allá con el alienígena, con el señor marciano, que recogió en el Área 51, creo que lo llaman allá, tenía mucha tecnología, y entre eso tenía estas tecnologías que los americanos fueron sacándola poco a poco para ejercer un dominio tecnológico en el mundo. En todo caso, no deja de ser una teoría. ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, señor, sí se escucha. Fuerte y Sí. claro. Ese transistor, muy famoso, ganador de premio Nobel, pasa después al famoso circuito integrado, también lo conocimos, después pasa a la oblea y actualmente pasa al procesador. Ese procesador entonces es lo que se tiene hoy en día y más allá estamos en toda esta parte de miniaturización, más y más. Bueno, para despertar la innovación, hay un método que es el arte de hacer buenas preguntas. Y es hacer la pregunta en inglés, if. If en inglés es ¿qué pasaría si? ¿Sí? Entonces ustedes la han visto y muchos la han visto también a nivel de televisión, de cadena serial, en la cual, por ejemplo, un escenario sería if, ¿qué pasaría si Hitler hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial? Inclusive se han hecho películas sobre eso. ¿Qué pasaría si tal cuestión? En efecto, de la historia. Entonces hay una cuestión que es el if en el Silicon Valley. ¿Qué pasaría si encogiéramos el tamaño de los chips? Ahí empezaron con esas inquietudes y como las empresas tenían centros de investigación muy fuertes, lo lograban. Otra es la outlet store, outlet es por fuera, sacar las tiendas de ropa fuera de temporada. ¿Qué pasaría si le diéramos al cliente una alternativa de comprar más barato las marcas de renombre? En Bogotá me han dicho que hay mucho almacén donde los ricos venden la ropa que usan. Y es ropa de marca, de muy alta marca, extranjera. Y mucho yuppie, mucho empleado de gobierno va allá y compra la ropa. Y siempre está muy elegante, naturalmente. ¿Qué pasaría entonces? Pregúntense ustedes con su idea y con su producto. Si lo encojo, si lo agrando, si lo hago más ligero, si lo hago más pesado, si lo hago, le cambio la forma, si le añado algo, si le quito algo, si intercambio sus partes, si lo dejo abierto por más tiempo, si lo dejo abierto las 24 horas, si no lo cierro, si le doy garantía, si le cambio el nombre,
lo hago que pueda reciclarse, lo hago más fuerte, más débil, más suave, más duro, más portátil, le duplico el precio, lo hago más divertido, lo cierro. Inventos de esa índole han llevado, por ejemplo, a la cámara fotográfica desechable. No sé si ustedes habrán usado una cuestión de esas que, bueno, aquí no sé si las había, pero esas cosas usaban y las botaban. La librería virtual, el teléfono celular, las compras por internet, el correo electrónico, la ropa de titanio que no se arrugan, ¿por qué no? ¿Qué cosa podríamos hacer, por más difícil que fuera, para cambiar las reglas de la competencia dentro de nuestro sector? Es algo que tenemos que analizar. Aquí les presento qué pasaría si usted intercambia las partes. Van a ver arriba, está perdón por la raspiedad que tengo, de tos. Está un carro Chevrolet y ustedes ven el motor es lineal, totalmente lineal. Abran su carro y miren. Entonces es un inglés, un carro que me gusta mucho, se llama Cooper, el famoso Mini Cooper. Aquí los hay en Bucaramanga, y lo han visto, ¿no? El Mini Cooper. El Mini Cooper, cuando lo diseñó esta persona en inglés, es un carro inclusive costoso. Encontró algo, dijo, bueno, pero si es pequeño lo necesitamos que funcione. Y fue a meterle el motor y no cabía. Pero él dijo, bueno, suplantemos, entonces intercambiemos las partes. Entonces lo montó horizontal. Abran un Mini Cooper y vean el motor. Esa fue una innovación inmensa de este señor, y el Mini Cooper es un carro que se vende muy bien. Cuando abran un carro Mini Cooper, háganlo por curiosidad nada más, y van a ver que el motor es horizontal, no vertical. Y es un carro con mucha fuerza, mucha elegancia y mucha velocidad. Entonces entramos a lo que es modelos mentales. ¿Esto qué quiere decir? Los famosos paradigmas. Los paradigmas es algo que un profesor de Harvard escribió un libro que se llama La estructura de las revoluciones científicas, donde empezó a hablar de los paradigmas, o sea, el modo de ver uno el mundo, ¿sí? Es un sistema de creencias, es un supuesto fundamental con el cual vivimos todas las personas. Y permítame presentarles a Dick Fosbury. Acabó de morir, murió este año, en marzo, 76 años, un linfoma. Tiene una altura de 1,93, un peso de 93 kilogramos, deporte atletismo, disciplina el salto de altura. Fue ingeniero mecánico graduado de Oregon State University y creó el estilo Fosbury. ¿Qué es ese estilo? Es saltar el salto alto, pero de espaldas. Es muy simpático. Él, como buen ingeniero mecánico, le echó mucho número, mucha dinámica, mucha estructura, y todo el paradigma estaba en que en el lado izquierdo mío, no sé en el de ustedes, podrán ver cómo se saltaba anteriormente, se botaban de frente, ¿ya? Y él llega, ¿sí? Y empieza a saltar de espaldas. Entonces, dijeron todo mundo, como él decía, el salto de altura en las Olimpiadas de México, el atleta logró el salto de espaldas con una plusmarca de 2,24 metros de altura, campeón olímpico. Este salto de Fosbury se convirtió en un nuevo paradigma. Y él decía, en el año 84, dice, la popularidad actual de mi estilo es un premio maravilloso. Todo mundo lo criticaba de que estaba chiflado, de que eso no se podía, ¿verdad? Hasta que gana en México
¿sí? Y ya se volvió un héroe. ¿Y quién salta hoy que no sea de espaldas? Nadie. ¿Beneficios económicos los tuvo? No, tal vez el honor de haber ganado medalla olímpica. Bueno, allá premian muy bien a los atletas en Estados Unidos de conseguir un buen trabajo, ingeniero mecánico. ¿Lo pudo patentar? No. ¿Hay propiedad intelectual? No. ¿Tiene que pagarle regalías cada vez que alguien salte? No. ¿Por qué no? Porque es una innovación social. Así de sencillo. Eso no se puede patentar. Eso no se puede llevar a un nivel de cobrar uno regalías o estilo por ese estilo. Entonces, el proceso de innovación es la oportunidad de cuestionarnos los modelos mentales. Señores, el proceso de innovación es cuestionarnos los paradigmas con los cuales estamos mirando el mundo. Lo que ve la gente, lo que ve el emprendedor es algo muy diferente a lo que estamos viendo todos. Esa es la mirada del emprendedor. Les presento esta cuestión, noticias en tiempo real. Esto es cierto, esta expresión, y la expresión fue, no nos hagan reír. Eso lo dijo la cadena ABC, refiriéndose al proyecto de CNN, y les presento a Ted Turner, que creó, sí, exactamente el cable News Network, que lo inauguró en 1990-91, transmitiendo en directo la guerra, la tormenta del desierto, la alianza contra Irak. Este señor, tengan en cuenta que vio decir, nosotros se escuchaban las noticias a las 6 de la mañana, 12 del día, 6 de la tarde, y para de contar. Dijo, no, el mundo sigue trabajando. El mundo sigue, otros están durmiendo, otros están levantando, y digo, no, voy a crear una cuestión de global. Hoy en día todo el mundo tiene hasta RCN. Este señor vio algo diferente, es muy famoso, Ted Turner, está hoy en día retirado. Voy a hablar de las fotocopias, las fotocopiadoras, y después entro en otra clase en detalle cómo se llegó a la fotocopiadora. Pero la cosa más simpática en el desarrollo de este invento. Cuando estudiaba yo ingeniería, prácticamente no había fotocopiado. Tocaba apuntes, naturalmente. Después aparecieron ya las fotocopiadoras ahí en el Caballo Bolívar, y eran aparatos grandes. Entonces el modelo de negocio que tenía Ceros era alquilar el aparato, ¿sí? Eso es muy Sí. importante. Alquilaban el aparato y le copiaba y le cobraban a la persona el alquiler más por cada fotocopia, tenía que darles tanto. Se volvió un monstruo Ceros, de la inmensa riqueza que tenía a nivel mundial. Había una necesidad inmensa de las fotocopiadoras. Entonces, los señores japoneses, cuando hay algo muy bueno, y lo vamos a mirar, aparece siempre esa cuestión, no, que él solo con ese ponqué tan grande, y los japoneses empiezan a trabajar. Y aparece la famosa Canon, que es la empresa japonesa, y saca las fotocopiadoras pequeñas. Pero los de Ceros dicen, estos carajitos no van a tener nunca esto. Eso es una soberbia que se carga por parte de los grandes monstruos que tienen el dominio en un momento dado, y ellos también pueden caer. Los Canon tumba a Ceros, le quita un pedazo de mercado inmenso. ¿Por qué? ¿Cuál fue el modelo de negocios de Canon? Digo, no vamos a arrendarla, no vamos a cobrarle al cliente por fotocopia ni nada por el estilo, sino que vamos a venderle la fotocopiadora y a unos precios muy buenos. Y San que se presenta ahí de la forma de entrar los japoneses y tumbar a esta empresa. 8 modos de acabar con ideas es la soberbia. Eso lo aprendió lo que vimos ahorita con Ceros.
Pero Gillette también tuvo una gran lesión en el año 74, cuando Vic lanzó la máquina de afeitar desechable, desechable. Y Vic ha sido con el bolígrafo un gran protagonista importante en el mercado de lo desechable. Acuérdense que en el año 74 las rasuradoras de los señores era una que se abría y se insertaba la cuchilla. El negocio era vender las cuchillas. Bueno, como en la fotografía, el negocio era precisamente vender el rollo de fotografía. La mentalidad de pensamiento a corto plazo. 3 productos de la escuela japonesa que los vamos a mirar. Tercero es cuidado con los que se creen expertos, que se llama un experto en innovación y ese experto viene a decirle lo que usted ya sabe, pero cobrándole. Y son muy dañinos cuando no se ajustan a sus modelos mentales. La Olivetti seguía trabajando máquinas de escribir cuando ya la computadora estaba despegando y cuando se meten a esta empresa italiana tan importante a trabajar computadores se quedaron atrás. Cuando la innovación es secuestrada por los amantes de los números, estos son los gerentes financieros. Empiezan a preguntarle a usted cuánto es lo que va a retornar, cuánto es la plata que va a dar, cuánto es esto, y hay de unos que dicen la última palabra y dicen, no, eso no sirve. Así de sencillo. La cultura de la empresa, los valores, comportamiento de la empresa. Hay una ideología de una empresa que es innovar, nunca matar ideas, respetar la iniciativa, tolerar las equivocaciones, resolver problemas tipo 3M. 3M es una empresa categorizada dentro de las grandes innovaciones. El innovador es un ser humano rebelde. Y Thomas Kuhn presenta en su libro presenta 4 perfiles de lo que es el innovador dentro de las empresas. Está el disidente. Conoce la organización, pero no está de acuerdo con ella. Las cosas deben cambiar y si no cambian, termina yéndose y se lleva sus buenas ideas. El Nobel conoce las reglas, pero no la ha vivido. Llega con conocimientos dentro del campo, cuestione cosas que no son aceptadas por los demás, después el paradigma lo absorbe, lo mata, lo chupa la empresa. El extraño, este tipo de innovador tiene experiencia y cuenta con conocimiento en otros campos, pero cuando de especialidad cuestiona las actuales desafiándolas. Y el ajeno, alguien completamente ajeno de la ciencia o especialidad en que se acaba de ubicar, no conoce nada del problema, pero sabe que algo anda mal y hay que hacerlo. El miedo al fracaso también es otra etapa. Solo el que no lo intenta está exento del fracaso. Y el patético síndrome del NIA, que es no inventado aquí. En el ICP, cuando llevamos nosotros de la UI, yo trabajaba en transferencia de tecnología, llevamos al ICP un invento del PhD Jesse Torres, es un gran físico, y él trabaja lo que es tratamiento de imágenes, el mejoramiento de las imágenes, etcétera, y desarrolló un sistema único de analizar las gargantas de los pozos de petróleo con tecnología de tratamiento de imágenes. Cuando llegamos allá, les íbamos a exponer, nos pegaron la vaciada más berraca y nos sacaron prácticamente. 5 años después nos decía, hombre, ¿cómo nos portamos de más nosotros con ustedes? Nos decía una persona muy importante. Lo que ustedes tenían era muy revolucionario y no fuimos capaces de aceptarles la propuesta. Se le vendieron a otras empresas internacionales. Si un cliente no percibe como innovación su producto o servicio, no es innovación, fue un intento de innovación. Y de eso sí que está lleno la historia, los museos, ¿sí? Y hasta los bancos de patentes. Entonces hay otras clases de innovaciones, es la orientada por las necesidades que se percibe de los clientes, que es muy difícil. Eso es lo que tiene el innovador, esa mirada de águila, esa curiosidad de ver lo que los demás no ven. La innovación orientada por las necesidades no percibidas de los clientes y la orientada a las necesidades futuras. Veamos un ejemplo. Aquí le presento al señor Amancio Ortega, un nombre horrible, ¿no? Amancio, un sastre.
Este señor fue el creador de Zara, ¿sí? Una empresa que ustedes la conocen y que reinventa el modo de la moda orientada, mirando las necesidades del cliente. La moda tenía la característica de tener dos temporadas, la primavera, verano y otoño e invierno. Todavía hay esos desfiles de Saint Laurent y todas las cuestiones. Y los puntos de venta era boutique, unos precios muy elevados y verdaderamente imposible para las personas del común poder adquirir esas vestimentas. Entonces podían hacer era por saldos cuando vendían liquidaciones. Entonces Sara dijo, bueno, ¿por qué no ponemos productos a precios accesibles? Creamos una moda continua al ritmo de 2 lanzamientos por semana. ¿Cómo logra esta proeza el señor Amancio? Estudiando lo que llama la cadena del valor, es decir, la cadena de producción. El diseño, la fabricación, la distribución de puntos de venta. Uso a materiales de aceptables de calidad. Resultados: en el 2002, esa empresa contaba con más de 1.500 tiendas en 45 países. ¿Cuál fue la empresa que estaba acá en Centro Comercial y se fue de Chile? Había una muy buena, de moda. ¿Alguien me recuerda? No es Falabella. ¿Esa no era la Polar? Falabella. La Polar. La Polar. Polar. Esa empresa enseñó a facilitarle a las niñas, a las jóvenes, a vestirse en una forma económica, bonita y barata y demás. ¿Sí o no? Entonces, eso tomaron esa copia de Zara. Veamos el caso de Red Bull, ¿sí? Toro Rojo. Red Bull comienza su historia cuando en el 82 un austríaco llamado Dietrich Mateschitz descubrió en Tailandia una bebida local llamada Kratin Daek que ayudaba a evitar el jet lag, es decir, como hay cambio de uso horario, uno sale de día y llega de noche allá, bueno, cuestiones así, entonces siempre está con sueño, mientras el organismo adapta el cronómetro biológico. Producido por sus viajes entre Alemania y Tailandia. Ese año, sentado en la barra del hotel en Hong Kong, se preguntaba, mirando la prensa, encontró que eran los que más pagaban impuestos en Japón y se dio cuenta de que no era ni Sony ni Toyota, sino un señor que llamado Taisho. Fabricaba una bebida llamada Lipovitan y este señor austríaco, pensando en aquella bebida, se asoció con un empresario tailandés que producía otra bebida que llamaba Kratin Daek. La Kratin Daek se vendía en las gasolineras y la tomaban los señores conductores, ¿sí? Los que manejan las troques y toda la cuestión, para no dormirse al volante. Y la traducción era búfalo de agua. El logo veía un toro y un sol. En la mente del austríaco nació inmediatamente Red Bull. Quiere decir toro rojo, que es energía, fuerza, potencia y valor. Uno escuchaba mucho que los choferes tomaban tinto y Coca-Cola para no dormirse. Yo creo que ahí hubiera salido una buena bebida. Ahí está la famosa Red Bull. Y en el año 84 trató de adaptar la bebida al mercado europeo. Finalmente en el 87 lanzó su versión bajo el nombre de Red Bull, siendo una bebida carbonatada y menos dulce. Primero tuvo muchos problemas. Primero fue el precio, costaba más que las demás bebidas refrescantes. Encontró una empresa austríaca que hoy tiene el 20% de la facturación. Vinieron los primeros, fueron un desastre prácticamente, se quebró, ¿sí? Y durante 6 años se dedicó al mercado austríaco y en el 90 salió a la fase internacional. En el 93 se lanzó al mercado exterior: Hungría, Gran Bretaña, Alemania, Suiza, España, Holanda. Hoy gana dinero, pero nadie revela cuánto gana. Actualmente Red Bull tiene la mitad del mercado
estadounidense de bebidas energéticas y en algunos países llega hasta el 80%. El Red Bull es caro, ¿vale? Como 6.000 la lata. Puedo opinar ahí, Humberto, es que mi hija es la trade marketing de Red Bull. ¿Qué? Y mi hija es la trade marketing specialist de Red Bull. Ah, qué bueno. Excelente. ¿Qué nos Sí, puede contar? te puedo contar, sí hay parte de la historia porque pues las cuento. Dietrich, sí, oí la historia, él estaba en Tailandia y lo que cuentan en Red Bull, él mm, conoció la bebida por un señor que la vendía en la calle. Ujú. Él le pidió la fórmula, la realizó en Austria y ya cuando se dio cuenta que daba ganancias y que él podía, fue a Tailandia y se asoció con él, lo sacó de pobre al señor tailandés. En este momento sí, cada bebida vale 6.500, es la más pequeña de todas y la competencia aquí en Colombia es Monster, que es de Coca-Cola y vive a 100. No, hay Pero lo otra que es más barata, que es Sparta. sí, entonces ellos le apuntan, el mercado de ellos es entre 18 años y 25 años. Ese es Sí, el mercado de Red Bull. ¿Y sí, qué Ese era mi componentes aporte. tiene ese Red Bull? ¿Ustedes saben? ¿Cómo? Perdón, ¿De qué está compuesto el Red Bull? Parece que tiene guaraná y No, esas cosas. no, eso es lo Guaraná que pasa. es Vive 100. Este tiene un componente que se llama taurina y Ah, tiene cafeína. Aquí en Colombia Taurina, es el cafeína. único país en el mundo donde el INVIMA tiene la restricción de que se puede mezclar con alcohol. Eso no es cierto. Es el único país en el mundo, en todas partes se puede mezclar con alcohol. Lo que recomienda Red Bull es que no se tomen más de 3 o 4 latas al día. Bueno, en todo caso, el Ahí ejemplo hago vale. publicidad de una vez. Sí, claro, y yo tomo Red Bull cuando manejaba de noche. Ya no, ya, primero no bebo de noche. Bueno, Red Bull llegó a tener hasta escudería, aquí está Mark Webber, fue un piloto australiano muy famoso. Aún tiene Aún escudería, va tiene más de primeros. escudería. Tenemos esta historia de Crocs. Crocs es más o menos cocodrilo. Y de tres amigos en Minnesota, Estados Unidos, aficionados a la pesca, porque a veces son muy aficionados a eso, eh, se reunían en cada verano a ir a pescar. Y una vez llegó uno de ellos con unos suecos, tipo los suecos que usan los de Suecia, y le había abierto huecos y cuestiones así para sentirse más cómodo por la cuestión de mojarse. Los demás dijeron, hola, qué diseño bonito, y empezaron la idea a trabajarse y sacaron sus productos que son los que vemos hoy en día. Este producto tiene algo mágico, ¿no? Pues, usando el material, ese material no permite formar hongos, humedad y toda la cuestión. Hay una cuestión que se llamó en los 60, finales de los Querina, que fue un ensayo de Croydon, de sacar un material tipo cuero para los zapatos y hacían unos diseños muy bonitos, pero la pecueca que daba esa vaina no se la aguantó nadie. Fracasaron en ese intento de volver otra vez a trabajar un cuero sintético, era la cuestión. Estos señores inventan ese material y sobre ese material naturalmente empiezan esos diseños tan bonitos y es un producto que hoy en día lo usan los médicos, las enfermeras, bueno, todo el mundo usa. Eh, en el 2006 sale a bolsa una empresa con unas ventas inmensas y estas empresas tienen una cantidad de abogados que son los que trabajan las patentes. Hay una empresa acá que es Evacol,
Está en el cuarto piso aquí en el centro comercial del Cacique. ¿Sí la han visto? Vende zapatos parecidos a estos. Sí, señor, sí lo hemos visto. Ahí al lado de las comidas, plazoleta de comidas. Sí, yo he comprado Evacol, de Evacol. y son muy bonitos y un diseño. Sí. Ellos, eso es una empresa de Cali que empieza en el Sí. 2006, si no estoy mal. Se ganó una demanda de patente. Ya con próxima clase vamos a hablar de la propiedad, porque esto es muy importante que conozcan ustedes los efectos de propiedad industrial, los efectos de la propiedad intelectual, porque es algo que ha avanzado mucho por las redes sociales. Y Evacol vende muy bien, saca productos muy bonitos, muy propios, y tuvo ese choque con Cox. Creo que en el primer piso, entrando al éxito, hay otro de zapatos muy famoso, que trabajan también materiales novedosos. Bueno, lo que quiero comentarles ahora es la discontinuidad y disrupción. La innovación produce discontinuidad cuando surge un nuevo sector o mercado que antes no existía, pero que se veía venir. Por ejemplo, el mercado de la telefonía móvil o la industria petroquímica en el pasado. Hablemos un poquito de la telefonía móvil cuando entra a Colombia. Entra en el año de 1992, si no estoy mal. Y nos preguntábamos, ¿quién pagará la llamada? ¿Qué campesinos nosotros? ¿Quién pagará la llamada? ¿El que la recibe o el que la hace? ¿Ah? Nos decíamos cuando entró la telefonía. Y la Cooperativa de Profesionales de Santander compró el .001 de la telefonía que entró en Colombia, que se dudaba mucho de eso. Hoy en día un teléfono celular, ya saben la historia, destruyó prácticamente todo otro sector que existía, la telefonía de trucking, la de esto, la de aquello y todo lo demás. O la innovación es disruptiva cuando cambia las reglas del mercado. Por ejemplo, el nacimiento del MP3 en la reproducción musical, que eso lo inventaron los señores alemanes, muy buenos en esa parte. Frente al Dixman o al Walkman que existía, eso fue disruptivo, cambia totalmente las reglas del mercado. Bueno, ¿a qué se debe eso? En esta lámina les quiero mostrar un tema que es el esfuerzo tecnológico, la evolución de la tecnología. En el lado anterior que llaman vieja tecnología, la vieja tecnología con el tiempo y el desarrollo se le va metiendo plata, 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 hasta que llega a un punto donde ya no se le puede hacer más. Y eso quiere decir que detrás viene otra innovación que es de ruptura, que va a hacer que esa discontinuidad tecnológica se dé muy rápido. Eso ha llevado, señores, a que muchas tecnologías que existían en el pasado, y hay un ejemplo muy lindo de lo que sí, son los veleros a carbón, que existían, no, el velero a viento, velas de viento, cuando llega la tecnología del carbón, de mover prácticamente pistones con el vapor. Eso tumba toda una industria que queda actualmente para competiciones internacionales o para cuestiones de recreo, a pesar de que ellos tienen su suplemento de aire de motor de combustión. Esos cambios de estas tecnologías los vamos a analizar porque es importante ver antes de hacer innovación e inclusive antes de hacer innovación o lanzar una innovación, ver en qué estamos en el cambio tecnológico que se está dando en la discontinuidad. Puede que cuando ustedes lancen la innovación, esta está muy acelerada y lo que hacen es matarle su producto. En 2 minutos se lo matan. Entonces, esos cambios tecnológicos son mortales. ¿Cómo se hacía eso? Anteriormente, espionaje industrial, ¿sí? Eso se ha dado toda la vida. Pero hoy en día, con las bases de datos, la búsqueda de información, se crea lo que se llama la vigilancia tecnológica.
y la vigilancia competitiva y la vigilancia de inteligencia de mercados. ¿Qué está haciendo la competencia? ¿No? ¿Qué están haciendo? Entonces ya es más fácil sacar un acopio de información, un dossier sobre qué está haciendo la competencia y en qué lo están haciendo. Y cuánto tiempo nos queda antes de nosotros sacar algo parecido o mejor. Entonces viene después lo que se llama el modelo de negocio. Este es un tema que yo quiero dedicarle un tiempo porque anteriormente lo que era válido antes que modelo de negocio no se sabía, era la cuota de mercado. Es decir, en una empresa se guiaba siempre por lograr la mayor cuota de mercado, porcentaje del mercado. Entonces, por decir algo, Gillette en un momento dado tenía el 60% del mercado, Henry Ford llegó a tener el 50 y pucho de por ciento del mercado de los Estados Unidos de automóviles y cuestiones así por el estilo. Pero esa cuota de mercado era muy sencilla en los años 60, entonces usted salía a bachiller y no había necesidades, primero no había universidades, pues estaban todavía en formación. Entonces los señores bachilleres eran muy bien aceptados y recibidos en el mercado por las multinacionales de drogas y de todas esas cuestiones. Y lo que tenían era una fuerza de ventas estas empresas muy bien preparadas, muy bien establecida, y se le botaban al mercado, le botaban publicidad, y eso era todo. Entonces lo que se preocupaba la gente siempre, meta un buen producto, consigue una buena cuota de mercado y listo. En los años 90, en los años casi 2000, se cambia ese enfoque, esa lógica empresarial, ese modo de manejar las empresas con un tipo que llama Osberg, que crea lo que se llama el Canvas. Canvas en español es lienzo. Y crea el famoso lienzo, que es este. Y ese es el famoso modelo de negocio. Entonces, hoy en día, antes de tener un buen plan de negocio, se debe analizar qué modelo de negocio queremos trabajar. Y eso lo dejamos para la semana entrante. ¿Les parece? Muchas gracias.